Buenas tardes, doctora Fulvia Heréndira. Mi nombre es Silvio Montoya Vázquez. Estoy en la exposición del avance 3 de entornos visuales de aprendizaje. Vamos a tratar en este tema las características de los entornos virtuales y mi tema de investigación es el Meta Learning como estrategia pedagógica para la enseñanza de las ciencias naturales en la institución educativa agrícola de Paratebuena. ¿Qué enfrenta el Meta Learning, no? La digitalización y la informática, la tecnología de la información ha avanzado rápidamente, tanto que ha generado una transformación impulsada en la educación. Las ciencias naturales no es ajena a esta mediación tecnológica y más en contextos rurales, donde la infraestructura es limitada debido a los pocos recursos del Estado para las instituciones educativas públicas y la brecha que existe entre la culturización de las zonas rurales con las zonas urbanas. Y esto pues se evidencia en el currículo y se evidencia en el aula, sobre todo en las aulas multigrado de las escuelas rurales de Colombia. La problemática principal de toda institución educativa pública es la falta de financiamiento. Y el financiamiento los políticos lo entienden como inversión en infraestructura por mostrar computadores, tableros inteligentes, pero no hay una adecuada programación o proyecto que articule esa dotación con capacitación, con adaptación, con socialización frente a las problemáticas locales de las escuelas rurales. Capacitar es decirle al docente, esto se usa así, así, pero no cómo insertar o cómo trabajar el área rural desde esa perspectiva de tecnología. Por lo general porque se transmiten desde el proceso urbano al rural y no del rural hacia el urbano. El conocimiento se crea en las zonas urbanas, orientado hacia las zonas urbanas. Cuando llega a la ruralidad empieza a tener problemas de actualización, desenfoque, sin contexto, porque no se piensa de la zona rural hacia la urbana. ¿Qué buscamos resolver? Pues primero, problemas de acceso a la tecnología, a equipos avanzados de cómputo en las instituciones y pues utilizarlo a lo que los estudiantes más tienen acceso, que son a los teléfonos móviles o los smartphones. ¿Cómo justificamos? Pues en el avance tecnológico de los estudiantes. Eh, Esto es una oportunidad única. Las tecnologías de la información y la comunicación pues son esenciales en la cotidianidad y ahora se han convertido en una herramienta de fácil acceso, ubicación e intercambio eh, sincrónico y asincrónico en la educación, por así decirlo. Y pues estos escenarios virtuales me permiten que los entornos sean más inclusivos, accesibles, que se enfocan en las necesidades particulares del estudiante y modifican mi labor docente. ¿Por qué la modifican? Porque no paso a ser de un transmisor a un mediador del proceso de la construcción del aprendizaje del estudiante desde la zona rural y su contexto hacia el mundo y hacia el conocimiento exterior. Enseñar su práctica educativa, enseñar su práctica cotidiana y poderla replicar en los contextos locales frente a la educación globalizada. ¿Cuál es el contexto local? La protección del medio ambiente, la protección del entorno y el aprovechamiento del mismo. Nuestro objetivo general es la enseñanza de la biología, pero fortaleciendo los procesos de enseñanza a través de una estrategia de Mind Learning. ¿Qué tenemos como objetivos específicos? La identificar las condiciones de acceso tecnológico, el diseño de los contenidos y la evaluación de la estrategia o la mediación. Esta estrategia está específicamente diseñada para entornos de baja conectividad, donde el uso de datos es a través de plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram, eh, que no requieren gran consumo de datos, debido a que muchos estudiantes todavía tienen esa brecha tecnológica, puesto que las zonas Wi-Fi no son muy arraigadas y requieren compra de paquetes prepago que son limitados en datos. Es mejorar la comprensión de conceptos biológicos pequeños y son los conceptos biológicos desde la ruralidad, pues prácticamente en la ruralidad estamos rodeados de naturaleza, campo, medio ambiente y esa información o ese conocimiento transmitirlo
por métodos más allá de los tradicionales del encuentro en el aula. Tenemos una variable independiente que es la estrategia. La variable dependiente es el nivel de apropiación de conocimientos y el grado de los estudiantes. Conocimiento en biológicos, de su contexto. No es solamente por la fotosíntesis, los procesos vitales, sino que el estudiante entienda, por ejemplo, que en el campo los biodigestores son generadores de electricidad, que hay plantas medicinales, que hay plantas que ayudan a generar sombra, plantas frutales, la diferencia entre ellas, las flores, el sonido de los animales, eh, cómo identificar si se aproxima un aguacero, la sequía, la lluvia, la proximidad a los ríos, el aumento del caudal, las subiendas, todos estos contextos locales propios de que el estudiante conozca, porque al becerro se le deja un poco de la leche después de que se hacen las labores de pastoreo, las labores propias del campo, alimentar las gallinas, el por qué las gallinas, por ejemplo, tienen un costo superior a gallinas creadas en corral, a unas gallinas que han sido creadas en libertad. Por acá se llaman pollo campesino y pollo comercial. Entonces esas diferencias hacen que el estudiante empiece a conocer su entorno y no solamente reciba el conocimiento del docente o de las plataformas o de internet, sino que empiezan a generar conocimiento del campo hacia la ciudad. Es basado en un proyecto de educación escolar. ¿Qué tenemos como marco teórico? Las TIC como catalizadoras de información, pues nos permiten la transmisión rápida, casi que inmediata a información, recibirla, entregarla. Lo que me permite a mí la ubicuidad del mLearning y la accesibilidad. Cualquier persona puede acceder a través de un dispositivo electrónico y en cualquier momento lo puede hacer. No tiene un horario determinado, puesto que es asincrónico. Los contenidos están disponibles ahí, el estudiante los analiza, los estudia, los compara con su realidad y al compararlos con su realidad empieza a analizar nuevos contextos y a generar conocimiento, sobre todo del campo. Fundamentos pedagógicos, el constructivismo social, el aprendizaje ubicado en la teoría, situado en la teoría para el aprendizaje. Construyo a través de la experiencia. El diseño virtual, institucional y entornos de visual de aprendizaje. Veloz ya nos decía que el diseño institucional nos permite planificar las unidades de aprendizaje. ¿Qué queremos hacer y a medida de cómo lo queremos hacer? Por partes que le permitan al estudiante interiorizar ese conocimiento de una manera más amplia. Y los análisis del MS, que es analizar las aulas virtuales que nos permiten otra forma de interacción con el estudiante. Metodología del enfoque es cuantitativo, alcance explicativo. Es un diseño cuasi experimental con una sola cohorte en el cual hacemos una medición antes de y después de para determinar cuán fue importante o cuán fue el impacto de la variable independiente de la estrategia sobre la variable dependiente, cómo se apropiaron los estudiantes del conocimiento de ciencias naturales, para que esos datos, una vez analizados, una vez recopilados, puedan ser analizados estadísticamente. Tenemos como población la institución educativa agricultural de Paratebueno y como muestra probabilística a 30 estudiantes de grado octavo. Pues ahí es donde se dicta biología y se busca orientar a sus estudiantes a medida de muestra propia, puesto que se facilita debido a la asignación académica del docente. Tenemos una encuesta diseñada para cualificar el acceso a las tecnologías, si posee teléfono, cuál es el principal medio, si los datos o el wifi, público o el hogar, porque eso también es una diferencia. Un nivel de facilidades de acceso a descargas de red, de aplicaciones, si ha utilizado otros medios anteriormente también de mediación tecnológica, con cuán frecuencia utiliza el teléfono, pues exclusivamente para estudiar, no para el uso de las redes sociales o de ocio. ¿Qué tenemos? Casi el 90%, 94% de los estudiantes tienen un teléfono inteligente. De 1 a 5,
A muchos les resulta muy fácil, 3, analiza casi el 36, promedian de que pueden hacerlo siempre y cuando tengan acceso a redes de Wi-Fi que no consuman sus datos. ¿Cuál es la frecuencia? A veces, a veces utilizan el teléfono para exclusivamente académica. El teléfono, la herramienta como en sí, genera en los estudiantes la ansiedad, más que todas las notificaciones propias de los algoritmos de las redes sociales, que el estudiante esté estudiando un tema y la notificación inmediatamente lo eh, distraiga y por ende el estudiante diga, no, no puedo hacer esto con totalidad de veces. ¿Por qué? Porque el estudiante asume que no se está dedicando exclusivamente a estudiar, sino también a compartir información, a ingresar a plataformas de video como TikTok, etcétera. ¿Cuál es el principal medio? Pues el Wi-Fi. Vivimos en una zona rural, perdón, los datos móviles, puesto que vivimos en una zona rural y el mayor punto de conexión de Wi-Fi es en la institución educativa, ya que los estudiantes una vez se van a sus casas, pues hacen uso de los datos. Allí es donde aprovechan para poder descargar aplicaciones, actualizar el teléfono, puesto que no le consumiría datos y los datos los utilizaría para hacer su comunicación desde casa. Y la mayoría de estudiantes, cerca del 80%, no utilizaba otro medio como Google Classroom, Microsoft Teams o sitios de reuniones virtuales para poder acceder a plataformas de aprendizaje. No lo ha hecho los estudiantes, puesto que el desconocimiento es alto y la mayoría de informaciones en el campo, en el caso colombiano, se comparten a través de WhatsApp, que es una plataforma videollamada, es una plataforma ampliamente utilizada en Colombia. Profe, esta es la bibliografía. La conclusión del proyecto es de que no es traer la tecnología al campo y que el estudiante la aplique sin ningún tipo de contexto, sino que gracias a la tecnología el estudiante pueda continuar con sus labores académicas, generando conocimiento y con las labores propias de ayuda en su hogar o en las actividades familiares que son propias del campo, para que ese conocimiento que él tiene no quede disperso, sino vayan a un objetivo común, el conocimiento de la biología y los conceptos básicos de ciencias naturales de todos los estudiantes. Muchas gracias, feliz tarde, profe.